Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Estamos muy contentos, alegres de que estamos reunidos en este día del Señor, como lo hacen todos nuestros hermanos en toda faz de la tierra. Y podemos pensar, todos y cada uno de nosotros, podemos decir, Rogelio, ¿por qué tú estás en ese lugar? Muchos que me conocen, amigos, familiares, se hacen esa pregunta. Pero la verdad, la palabra de nuestro Dios es la que habla. La palabra de nuestro Dios es la que nos instruye. Y la palabra de nuestro Dios es la que nos da la fuerza, nos da la autoridad para que nosotros podamos exponer simplemente la palabra y que cada uno de ustedes la puedan analizar, discernir y poderla algún día no muy lejano, poder aplicarla. Porque dice la palabra de Dios, mas vosotros sois linaje escogido. Dice en la primera carta de Pedro, no lo busquen, no va a ser nada, es forma de introducción. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo, Rogelio, que tú eres real sacerdocio, reyes y sacerdote? ¿A poco tú eres rey? ¿A poco tú eres sacerdote? La palabra de Dios así lo dice. Pero nosotros podemos pensar muchas cosas. Nosotros podemos decir, esa persona ya está quedando más para allá que para acá. Vamos a ir a la palabra de nuestro Dios. Dice la palabra de nuestro Dios, dice que Dios no mira lo que mira el hombre. Dios no mira lo que mira el hombre. Vamos a ir a la palabra de nuestro Dios. Vamos a ir a primer libro de Samuel, en el capítulo 16, del 1 al 13. Ahí vamos a estar meditando en la palabra de nuestro Dios. Vuelvo a repetir, primer libro de Samuel, en el Antiguo Testamento. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Él es la alfa y la omega, el principio y el fin. Fíjense qué bonita la palabra de nuestro Dios. El Antiguo Testamento es ejemplo para nosotros, no es ley. Nuestro Señor Jesucristo vino y se sometió a la ley, pero cuando Él queda en la cruz del Calvario, nos da la ley que está metida en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero los ejemplos que sucedieron en el Antiguo Testamento es para ejemplo de nosotros, para que los errores que algunos de ellos tuvieron nos sirvan para ejemplo de nosotros. Pero las cosas que hicieron buenas también nos puedan servir de ejemplo para nosotros. Primer libro de Samuel, en el capítulo 16, del 1 al 13, ahí vamos a estar meditando en la palabra de nuestro Dios. Y cuando nosotros estamos hablando, muchos de ustedes ya lo conocen, está hablando el rey, claro, este libro probablemente lo haya escrito Samuel, uno de los sacerdotes, es más, el último de los sacerdotes. Cuando nuestro Dios ya se había enfadado por la desobediencia de Saúl, le dice a Samuel, Samuel, agarra tu cuerno, llénalo de aceite, porque me vas a escoger a un rey conforme a mi corazón. Fíjense qué bonito, conforme a mi corazón. Así dice la palabra de nuestro Dios. Fíjense, les vuelvo a repetir. Primero de Samuel, capítulo 16, del 1 al 3. Ahí vamos a estar meditando en la palabra de nuestro Dios. Después de esta introducción, vamos a ir a la palabra. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me matará. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido.
y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí. Vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificados él a Isaí y a sus hijos los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco éste ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Samá, y él dijo: tampoco éste ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí a 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿Son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda uno menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate, úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Vamos a orar nuevamente, una pequeña oración poniendo la escritura. Padre Dios, nos ponemos en tus manos. Ayúdanos, Señor, para entender de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Fíjense, vino primero Eliab y estaba alto, grande, fornido, quiero pensar yo, y dijo: de seguro está aquí el ungido de Jehová. Y dice Jehová: no mires su parecer, ni su estatura, ni nada, porque tú miras lo que mira el hombre, pero yo miro el corazón. Hizo pasar a otro hermano de Eliab, y puso pasar a otro, y cada uno de ellos lo dejó pasar, y dijo Dios: yo no miro su parecer. Eso es lo que mira el hombre. Pero el tema en esta mañana se llama así: porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Y vamos a estar atentos a la palabra de nuestro Dios. Vamos a sacar 4 asuntos en esta tarde que los vamos a ir desarrollando conforme el tiempo que Dios nos da en esta tarde, para que sea la palabra de nuestro Dios la que hable y no el pensamiento de Rogelio. Pero Dios miró en David la hombre de decisión, un corazón. Él mira el corazón, miró la decisión de David. Claro que era un hombre rubio y hermoso, pero Dios desecha eso. Podemos estar feos, gordos, cachetones, como tú quieras, o guapo, como tú te sientas, está bien, pero Dios mira el corazón, mira hombres decididos, mira hombres de convicción, y David era una de esas personas. Por eso el primer asunto, Dios miró en David hombre de decisión. Segundo asunto, vamos a estar desarrollando, vio la humildad de David, pero también vio la confianza que David tenía para con Dios. Pero también Dios miró la sinceridad de David para con Dios. Son 4 asuntos que vamos a estar desarrollando en primera plana. Vamos a estar desarrollándolo conforme va pasando el tiempo. Entonces Dios vio la convicción de David.
Cómo David, fíjense ahí en el capítulo 17, cómo David era un hombre que estaba apacentando ovejas. Era un hombre que siempre había, si nosotros leemos los versículos, vemos la cierta, de alguna manera, discriminación de los hermanos para con David, que él apacentaba ovejas. Pero aún con todo ello había cierta envidia, había cierto rencor para con David. Cuando él presentó, estos tres hermanos que acabo de mencionar, Eliab, y vio también a Ninabá y a Sama, estos hombres iban a la guerra. Pero Isaí le dijo, ¿sabes qué, David? Ve para con tus hermanos, a ver cómo están, ve con el pretexto, ve a ver cómo están ellos. Y les hace unos regalos para llevarle al capitán del ejército, pero Isaí mandó a David para que viera a sus hermanos cómo estaban. Pero David era un hombre de convicción, era un hombre de decisión, y Dios se agrada de los hombres que toman decisión. Hay veces que la decisión que nosotros tomamos no es la correcta, pero Dios se agrada de los hombres que tienen convicción, de los hombres que toman decisión. Fíjense cómo dice la palabra en este relato, que cuando estaba este filisteo Goliat estaba en la guerra, estaba peleando Israel contra los filisteos, pero había un gigante que se llamaba Goliat, y él los asolaba y les gritaba, si nosotros les ganamos la guerra, ustedes van a ser nuestros siervos. Y si ustedes nos ganan, nosotros vamos a ser vuestros siervos, y si no, ustedes de nosotros. Y todos estaban con temor, todos estaban con miedo. Y llega David a aquella guerra en la era de Sela, y estaba ahí. ¿Quién es este hombre que los atemoriza a todos y cada uno de ustedes? Este hombre probablemente tendría algunos 17 años, pero era un hombre de decisión. Fíjense cómo dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 17. En el versículo 1, primero de Samuel 17, los filisteos se juntaron sus ejércitos para la guerra, se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, y Efes Adamín. También Saúl y sus hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y sale aquel gigante, fíjense en el versículo 10, añadieron los filisteos, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dame a un hombre que pelee conmigo. Goliat, probablemente algunos 9 pies, probablemente hasta así como está el ventilador, unos 9 pies, dicen algunos historiadores. Y dice el 11, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras de los filisteos, se turbaron y tuvieron grande miedo, dice el versículo 16, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, así lo hizo por 40 días. Y dijo Isaí a David, su hijo, toma ahora para tus hermanos un efá, llévale estos regalos para ver cómo están. Pero esta era la condición que estaba la guerra. Este filisteo, este gigante los tenía atemorizados. A todo el pueblo de Dios, al mismo rey lo tenía con miedo. ¿Y quién podía sacarlos? Eran 40 días que ya estaba la guerra, y este hombre, este filisteo grande, simplemente los humillaba. Pero no había quien se atreviera a decirle algo. Fíjense el 26. Entonces habló a David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? La vergüenza. El pueblo de Israel estaba en oprobio, en vergüenza. ¿Por qué? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? A veces nos pasa a nosotros así. ¿Quiénes las personas que te están humillando? ¿Quiénes son las personas que se están burlando del pueblo de Dios? Necesitamos hombres de convicción, necesitamos hombres de fe, necesitamos hombres que tengan esas agallas para
ir a combatir a Satanás. ¿Quién? Porque el Satanás es el que lleva el imperio, el que tenía el imperio de la muerte es Satanás. Y por eso vino nuestro Señor Jesucristo. Pero quiere Él personas que vayan y que nosotros arrebatemos a esas almas que se están yendo sin Dios y sin esperanza. Que nosotros digamos, ¿sabes de qué? Aquí estamos para ayudar, aquí estamos para que nosotros podamos hacerle frente a este Satanás que ese Satanás que estaba atrás de Goliat. Ese Satanás que estaba ahí ofendiendo, que estaba en vergüenza, que tenía en vergüenza a todo el pueblo de Israel. Pero faltaba alguien, nadie podía tener, no hay nadie. Fíjense en el versículo 37. Fíjense en el 37, en el 17:37, añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león. ¿Por qué? Porque David cuidaba las ovejas del rebaño de su padre Isaí. Añadió, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo armó de coraza. Ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho rubio y hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palo? Y maldijo David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y las bestias del campo. Fíjense la confianza que tenía David. David se quitó la coraza, se quitó lo que usaba un soldado y agarró su honda, agarró vamos a decirle así, su costalillo, su morral, y agarró 5 piedras y viene y le lanza a aquel filisteo de aproximadamente 9 pies y le pega en la pura frente y aquel filisteo cae. ¿Por qué? Porque era un hombre de convicción, porque Jehová estaba con David y David sabía que él podía derrotar a ese filisteo como usted, como yo podemos derrotar a aquellos gigantes, aquellos problemas, aquellas enfermedades, porque todo lo que está atrás de todos ellos es Satanás. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino con las huestes espirituales de maldad en los lugares celestes. Así dice el escritor, el apóstol Pablo a los Efesios. Como también nosotros tenemos que tener esa confianza en estar con Dios, tenemos esa lucha. Es más, el cristiano cuando empieza a trabajar, cuando empieza su carrera en el cristianismo, no tiene lucha ni con sangre ni contra carne, sino contra las huestes espirituales de maldad. Fíjense cómo dice en Efesios, en el capítulo 6, en el versículo del 13. Fíjense ahí, búsquenlo ahí. Efesios capítulo 6, o márquenle, pónganle ahí con el dedo al celular, démosle un uso bueno hoy en esta tarde al celular. Efesios capítulo 6, versículo 13 en adelante, dice, lo vamos a leer desde el 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. También tienen sus regiones, tienen su reino, tienen ellos todos ¿quién? Satanás y sus demonios. Dice el 13,
Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado, está firmes, dice el 15. Calzaos los pies con el presto hombre del evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe con la que podáis apagar los dardos del enemigo, de fuego del maligno, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplicas en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia, súplica por todos los santos, por todos los que Dios ha apartado del mundo para venir y formar parte del pueblo de Dios, del pueblo de Dios. ¿Se acuerdan cuando apresaron allá en el capítulo 12 del libro de los Hechos? Apresaron a Jacobo, al hermano de Juan. Y vinieron, lo apresaron, y como Herodes había, ahí en el capítulo 12 del libro de los Hechos, ahí lo podemos encontrar. Y lo tenían ahí en la cárcel, y lo sacaron, y como Herodes quería quedar bien con todo el pueblo, vino y le cortó la cabeza, lo decapitó. Y la iglesia dice que hacía oración por ello. Y luego también como que les gustó esto, lo que había hecho Herodes, mandó a prender también a Pedro. Y una vez que Pedro estaba ahí, la iglesia hacía oración por Pedro. Y el ángel, y Dios mandó al ángel para que fuera y sacara a Pedro de la cárcel. A veces nosotros no hay salida a nuestros problemas. No vemos más de las narices para adelante. ¿Por qué? Porque todo se nos ha cerrado. Y nosotros decimos, bueno, pues, Señor, ¿qué está pasando con nosotros? Cálmate, Rogelio, cálmate. Tranquilo. Es importante que tú pases por todo esto, pero tú estate tranquilo. Así como un hombre de convicción, así como un hombre de decisión. La decisión ya la tomaste, Rogelio. Calmado, tranquilo. No quieras volar. Hay que caminar, luego correr y ya después Dios dirá. Porque estamos en una lucha. Decía el apóstol Pablo de esta manera: ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercana. He peleado la buena batalla. ¿Cuál? La lucha que tenemos. He terminado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo cual me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez y justo en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos los que aman y esperan su venida. Segunda de Timoteo 4, del 6, 7 y 8. De esa manera quiere Dios hombres de convicción como David. Y que nosotros no estamos muy lejos de ello. Ellos son hombres. ¿Quién era David? Una persona que con todos sus errores, con todas sus debilidades, también era un hombre, ser humano como nosotros. Y que se encuentra ahí en el libro de los Hebreos, en los hombres gigantes de la fe. Como nosotros es porque Dios no mira lo que mira el hombre. El hombre podrá decirte muchas cosas. ¿Usted cree que ese hombre va a hacer eso, hermano? ¿Usted cree que ese hombre va a venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo? Ve y tú y predícale. Ve y predícale. No nos háganos como Jonás. No quieras hacer una calabacera. No estés esperando allá arriba a ver qué va a pasar con Rogelio. No estés allá arriba qué va a pasar con el hermano Ricardo Toscano allá de Colorado Springs. No estés allá esperando a ver qué va. Tú nomás ve y haz tu trabajo, haz lo que te corresponde. Y eso es todo. Tú sabes cuán abominable, dijo el apóstol Pedro a Cornelio, tú sabes cuán abominable es que un judío se junte con un gentil. Pero ¿quién soy yo para estorbar en las cosas de Dios? Y esa es porque dijo de esta manera Pedro: ¿quién soy yo para estorbar a Dios? Haz simplemente tu trabajo y lo que te corresponde a ti. Y es lo que todos y cada uno de nosotros tenemos que hacer. Como el trabajo de nuestro Dios. David estaba a gusto cuidando sus ovejas. Venía un oso y él lo tumbaba y no era él, sabía que no era él, era Dios. Así como Dios me ha librado de las garras del león y me ha librado de las garras del oso, así Él mismo me va a ayudar con este incircunciso. ¿Quién es ese incircunciso? Para que tengan oprobio al ejército de Israel. ¿Quién es? ¿Y quiénes somos nosotros para criticarnos unos con los otros? Nadie somos. ¿Por qué? Porque Dios no mira lo que mira el hombre.
Punto número dos, Dios miró en David hombre de humildad, porque David ya se había caído en gracia con Saúl, y ya todo era bonito, todo era hermoso. Y todos dicen, no, pues David, pues si tú estás aquí con nosotros, pues hacemos ya la tenemos hecha. Pero muchas veces cuando ya pasa la luna de miel, vienen las situaciones. David andaba y ganaba las batallas, pero David sabía, estamos hablando del punto número 2, la humildad. David tenía una grande humildad, porque esa humildad se la había mirado ¿quién? Dios. Fíjense cómo dice ahí en el mismo libro de Samuel, en el capítulo 18, en el versículo 6 en adelante, fíjense cómo aconteció que cuando volvían cuando David volvió de matar a los filisteos, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando, para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Por qué? ¿Por qué ya no ahora permitimos que alguien quiera sobresalir más que otros? ¿Por qué ahora, si tú te enojas, si tú tienes 2 talentos, si tú tienes 1 talento, tú te vas a molestar si Dios te da 5 talentos? Pero aún con todo ello, el talento que tú tengas, si tienes 2, qué bueno, Rogelio. Si tienes 1, qué bueno. Ponlo a trabajar, Rogelio. Pero entendamos que Dios es el que mira el corazón. Que entendamos que Dios no mira lo que mira el hombre. Y que nosotros continuemos adelante y que de ninguna manera se nos pueda subir el orgullo, que ni de ninguna manera nosotros de alguna manera poder estar peleando de alguna forma internamente, podemos decirle. O hay veces que nos decimos hasta de palabras. Y no, eso no le agrada a Dios. Eso no le agrada a Dios. Dice el versículo 10, ahí 18:10 del libro de Samuel, primer libro. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa de David, tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano, y arrojó Saúl la lanza, diciendo, clavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. Pues cómo no se había apartado, pues si ya le había aventado la lanza en 2 ocasiones, si ya lo habían ofendido en algunas, y era para matarlo. Ahora no matamos físicamente, pero queremos matar a veces de otra forma. Y que tengamos bastante cuidado, porque Dios no mira lo que mira el hombre. David era un hombre humilde. David era una persona que de una manera buscaba la cara a Saúl, pero esta persona era un hombre malo, se puede decir. ¿Por qué tenía coraje con David? ¿Qué no podía estar con Saúl? ¿Qué no podía estar con David de la misma manera? ¿No podemos reconocer a veces nuestros errores y poder trabajar de la misma manera los dos juntos? Ese es pensamiento de ser humano, ese es pensamiento de hombre, pero el Dios quiere que todos y cada uno de nosotros nos sobrellevemos.
Que la humildad siempre esté entre nosotros, dice la palabra de nuestro Dios, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestra alma. No vayas a estar turbado, no vayas a tener malos pensamientos, porque Dios conoce la intención de nosotros, Él conoce nuestro corazón. Él conoce todas las actitudes de nosotros. Él sabe lo que es bueno. Él sabe si tenemos cosas buenas en nuestra mente y en nuestro corazón. Y que nosotros, si vemos algo así, vamos a dejárselo a Dios. Pero a veces es doloroso. A veces duele. ¿Cómo estuvo huyendo David? Yo quiero pensar que algunos 30 años. Buena etapa de su vida, David huyó de David huyó de Saúl. Pero la humildad nunca la perdió David. Fíjense cómo dice ahí primero de Samuel en el capítulo 24. Cuando aquel hombre se metió en la cueva de Gadi, ahí estaba David, ahí estaba Saúl, y David podía matar a Saúl. David podía matar a Saúl, porque lo tenía en sus manos. Él podía desquitarse el coraje, pero ¿quiénes somos nosotros para desquitar el coraje contra aquellas personas que no nos aceptan? Y que no nos tiene que darle la gran importancia. No nos tiene que dar la gran importancia, sino que tenemos que estar bien con Dios. Tenemos que estar bien con el hermano en cuanto dependa de nosotros. Estar en paz con todos en cuanto dependa de vosotros, que ahorita vamos a tocar ese asunto. Pero vamos a ir ahí primero, libro de Samuel, en el capítulo 24, versículo 8. 24:8 del primero de Samuel. También David se levantó y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura el mal? ¿Por qué? Dijo David a Saúl. Fíjense bien, dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? ¿Por qué escuchas cosas que yo no digo, Saúl, mi señor? Yo no he dicho nada. Dice el 10, he aquí han visto hoy tus ojos, cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es ungido de Jehová. Así como eres tú, Rogelio, así como te escogió a ti. Y voy a poner a mi hermano, no le hace, porque yo sé que él no se molesta. Así como me escogió a Rogelio Toscano, así como escogió a Margarita García Valdés, así como escogió a Ricardo Toscano García, así como escogió a muchos y cada uno de nosotros, por no mencionar a nadie, así me escogió. Pero ¿quién soy yo para juzgar? ¿Quién soy yo para poner algo que no me corresponde? Dice el 11, mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce, pues, y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. O sea, me andas buscando para matarme. Estuviste en mi mano, yo te haya matado. En 2 ocasiones, 3 ocasiones, me lanzaste la lanza y la esquivé. Pero aún con todo ello, yo no voy a pagar mal por mal. Yo no voy a hacer lo que le corresponde a Dios. Dice el 12, juzgue Jehová entre tú y yo. Y véngame de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti, mi Señor. No será contra ti. ¡Qué bonito! ¡Qué bonitas palabras! Pero que nosotros las hagamos hombres de convicción, un hombre que nosotros humilde para que nosotros podamos enfrentar y hablar las palabras correctas como son, de hablar de frente a frente para que todos y cada uno estemos conforme a la humildad, primeramente de nuestro Señor Jesucristo, pero también el ejemplo que David hace para con su Señor, para con Saúl.
Así de esta manera, Dios nos puede ayudar. Dios va a estar con nosotros. No hagáis así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Ándale. No pagues el mal con mal, sino el bien apagará. Fíjense, vamos a ir a la palabra de nuestro Dios, Romanos capítulo 12. En el capítulo 12 encontramos esas bonitas palabras. En el capítulo 12, en el versículo 9, el amor sea sin fingimiento. Fíjense, desde ese así iniciamos. De así quiero iniciar en esta. El amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amar los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, refiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿A quién les habla? A los ministerios, a todos los que andamos trabajando, hermanas, hermanos. ¿Se acuerdan de Febes y de esta mujer, Egodia, de estas hermanas que estaban peleando ahí en la ciudad de Filipo? Efobia y Fítifes, algo así, no me acuerdo bien los nombres, estaban peleando, pero que nos arreglemos, que estemos en paz, que los que trabajamos en el Señor estemos tomados de la mano, que estemos juntos estrechando nuestras manos, es lo que Dios manda. Si amáis a los que amas, ¿qué recompensa tendréis? ¿Qué no hacen esto los gentiles, hijos? ¿Qué no hacen ustedes? ¿Qué no están haciendo esto de la misma manera? Dice ahí el versículo 12, gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecidos y no os maldigáis, gozaos en los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seas sabio en vuestra propia opinión. Rogelio, no seas, lo que piensas, ponte neutral, piensa, a lo mejor yo la estoy regando, vamos a arreglar. Dice el 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros estar en paz con todos los hombres. Con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo daré el pago. Y sigue ahí adelante, y ustedes cuando estén ahí, léanlo. Y vamos a ver que la palabra de Dios a todos nos exhorta, a todos nos manda un llamado, a todos y cada uno de nosotros nos habla la palabra de Dios, todo para el que está lejos, pero también al que está cerca. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Nadie, ni tú, Rogelio, si estás ahí nomás jugándole, no vas a ver al Señor. ¿Dónde está la humildad? ¿Dónde está pues que te dice ser amar y querer? ¿Dónde? La humildad de David era grande. La humildad de David era para ejemplo de todos y cada uno de nosotros. ¿Confiaba David en Dios? Claro. Dejaba la venganza para él, la podía tomar, ¿no? Le decía, mi Señor, que juzgue nuestro Dios entre yo y tú, mi Señor. Así de la manera de que nosotros también podemos, nosotros amarnos, querernos, pero dejar la venganza, ser humilde. Y el ejemplo de nuestro Señor, sí, de la manera que Cristo os perdonó, perdonaos también unos a los otros. Punto número 3. Vemos la confianza de David para con Dios. Dice ahí el versículo 1 de Samuel en el capítulo 17, cuando estaba completo allá con aquel gigante que se llamaba Goliat, el filisteo. Dice el 45, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de todos los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. No me estás provocando a mí, decía David, un joven pequeño, pero con un gigante grandote, un gigante de los que tienen aquella persona que te quieren hacer mal. Aquella maldad que traía el filisteo, aquel filisteo que decía, ¿a poco tú vas a hacer algo conmigo?
¿Qué crees que soy un perro? ¿Tú crees que vas a venir con un palo para hacerme daño? Tú no vas a hacer nada. Toda mi vida he sido peleonero, todo el día he sido del escuadrón de los ejércitos de los filisteos. ¿Tú vienes a mí con una onda? Pues no, ten cuidado, Satanás, porque eso era nomás para tumbarte. Pero con la misma espada de Goliat le mochó la cabeza. Le mochó la cabeza. Pero no era David, sino que era Jehová. Fíjese el 46, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy el cuerpo de los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y las bestias de la tierra. Toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel y sabrá toda la congregación que Jehová nos salva con la espada y con lanza, porque Jehová es la batalla y él os entregará hoy en nuestras manos. Aconteció que cuando el filisteo se levantó, echó a andar para ir al encuentro de David. David se dio prisa y corrió a la línea de la batalla contra el filisteo. Metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con la honda y la piedra, hirió el filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vinieron a su paladín muerto, huyeron. Cuando vieron al paladín muerto, huyeron. Dios es el que hace todo eso. Que nosotros no hagamos nada. Que nosotros hagamos como la iglesia en Jerusalén, cuando estaba Jacobo y Pedro en la cárcel, que habían decapitado a Jacobo. La arma más grande que nosotros tenemos es la espada, es la oración. Que nosotros por ningún motivo dejemos la oración. Pero que nosotros confiemos en Jehová. Nosotros no hagamos nada. Nosotros simplemente entreguemos lo que nos corresponde. ¿Por qué? Porque Dios es la venganza. Nosotros confiar en Él. Nosotros queremos ser como nuestro Señor Jesucristo. Confiar en Él. Padre, en ti encomiendo mi alma. ¿Se acuerdan allá en Mateo capítulo 26? Cuando Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú. Y fue y oró por tercera vez pidiendo las mismas copas. Ahí lo podemos leer en Mateo capítulo 26, del 41 en adelante. Y así nuestro Señor Jesucristo oró a Dios por tercera vez pidiendo las mismas cosas. Pero que nosotros, la confianza tiene que estar depositada en nuestro Dios. Jehová es mi pastor. ¿Qué se acuerdan de David? Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En los valles de delicados pastos me hará descansar. Junto a las aguas de reposo me pastoreará. Salmo 23 del 1 en adelante. Esa era la convicción de David. Él confiaba en Jehová. Él confiaba que iba a tumbar a ese filisteo, ese Satanás, porque era Satanás el que estaba atrás de ese gigante. ¿Cuántos gigantes tenemos nosotros al frente? Decía el apóstol Pablo, Señor, tú sabes que el pecado siempre está frente de mí. Frente de mí. Palabra es fiel y digna de ser recibida por todos, que Jesucristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y no es porque Saúl, Pablo estaba pecando.
Pero nosotros como seres humanos, de alguna manera, siempre estamos fallando a nuestro Dios. Ya sea por nuestra mente, ya sea por nuestros ojos, ya sea por nuestros labios, ya sea por nuestras manos. De alguna manera nosotros siempre estamos fallando a Dios. Y es lo que le quiere Dios. La honestidad. David era hombre humilde. Reconocía. Pero también sabía que Dios era el único que lo podía ayudar. Dice el Salmo 22:3, en lugares de delicados pastos me harás descansar, junto a las aguas de reposo me pastoreará. Protección, confortará mi alma, me guiará con sendas de justicia, por amor a su nombre. Cansancio. 4, aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me fundirán aliento. Peligro. Endereza mesa delante de mi presencia, de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Bendición. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días, en su presencia. En su presencia. Esa era la convicción de David. La confianza toda depositada en Jehová. En Jehová. Punto número 4. Ya para terminar. Dios miró a David, hombre de reconocimiento. Hombre que cuando nosotros fallamos a nuestro Dios, Él lo sabe. Él lo sabe. ¿Se acuerdan ustedes que en esa parte cuando Natán vino y vio a David? Porque miraba a aquella mujer que se estaba bañando. Vamos a ponerlo así, de esta manera. No vamos a darle un desglose de lo que quiere decir cuando se estaba bañando. Pero David se subió al terrado y miró a aquella mujer y la codició, y sabía que su esposo, la esposa de Betsabé, estaba en el ejército. Estaba en el ejército y él la hizo traer a su cama y él se acostó con ella. Él se acostó con ella. Y viene Natán y le dijo, ¿por qué pusiste en poco? Te acostaste, tú lo que has hecho en la oscuridad, y le forma una parábola. Viniendo un hombre de visita para recibirlo, tenía bastantes corderas, y tú le quitaste Urías Eteo, la única que la tenía y dormía en su pecho, y se la quitaste. Por lo cuanto tú lo has hecho en oculto, Dios te lo va a declarar a la hora del día, David. Porque tú lo que has hecho, dice David de esta manera, reconozco, Natán, reconozco que yo he fallado ante Dios. Reconozco la humildad. Tener humildad cuando nosotros fallamos a nuestro Dios. Que tengamos nosotros la cara de pedir perdón. ¿Sabes qué? Te ofendí. ¿Sabes de qué? Te fallé como ser humano. Y de esta manera decía David, ¿sabes qué? He pecado contra Jehová. Bueno, pues también Jehová te ha remitido tu pecado, te ha perdonado. Pero la espada la demandará de ti. El niño que ahora esperas, de cierto va a morir. ¿Pero por qué? Porque así dijo Jehová. Porque así dijo Jehová. Fíjense, vamos ahí porque ya se nos acabó el tiempo. Salmo 51. Vemos a David, David era una persona que reconocía. David era una persona que estaba puesto para pedir perdón a Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos? Perdónanos, Dios. Pero también si traemos algo con alguien, perdóname, la regué. Esa es parte de la humildad que nos enseñó primeramente nuestro Señor Jesucristo. Humildad. Y a veces nos hace falta mucha humildad a nosotros. Dice el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a las misericordias, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mi rebelión, borra mi pecado, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Porque reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Fíjense, qué bonito, porque siempre el pecado está frente de mí.
Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, tenido por puro en tu justo juicio. Dice el 6, he aquí, tú amas la verdad, y en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Cuando nosotros estemos así, entremos y hablemos en privado con nuestro Dios. Perdóname, Señor. Ayúdame con esto que yo cargo. Esa es parte de la humildad. De la humildad. Dice el 11, no me deseches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Si nosotros estamos mal, Dios nos puede quitar, o el Espíritu Santo, no contristéis al Espíritu Santo que mora en vosotros. Porque si tú destruyes el templo que es vos, que no es de vosotros, Dios destruirá a él. Pero dice el Salmos 17, 51, 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Vemos en David un hombre humilde en reconocimiento, y que eso nos sirva como ejemplo de nosotros de parte de David. Pero David tenía una confianza en Dios. David reconocía y sabía que todo lo que hacemos, Dios lo mira. Pero también David tenía una humildad. Pero también David era un hombre de decisión. Para cuando nosotros tenemos que pedir perdón, tomemos esa decisión y hagámoslo con mucha humildad, como Dios, como nuestro Señor Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual que Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, pero hasta muerte el cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en nombre de Jesucristo se doble toda rodilla. Por eso, en esta tarde,